confunde. Ahí está. Bien. Entonces, como les decía hace un momento, en esta clase vamos a observar cómo se utilizan algunas propiedades del producto de un vector por un escalar. Siempre recuérdelo, un escalar en el contexto de los vectores no es nada más ni nada menos que un número real. Un número real que está o bien ensanchando o encogiendo o girando en sentido contrario al vector. Nosotros ya vimos, si el número real es positivo, entonces el vector se ensancha, es decir, lo alargamos, ¿ok? Si el número real es negativo, entonces lo primero que vamos a hacer es girar en sentido opuesto al vector, ¿verdad? Ya vimos una técnica geométrica de cómo sacar eso. Y después de eso, depende de cuántas veces sea R, ¿verdad? Si R me dice que es, por ejemplo, menos 2 veces el vector R, donde R es un vector, entonces sobre su misma línea de acción lo reproducimos 2 veces, ¿ok? Pero si el número R está entre 0 y 1, ahí sí, el vector tiende a encogerse. Por ejemplo, si yo quiero determinar un medio de la mitad de un vector, entonces ese factor lo que hace es hacer más pequeño el vector. Hoy vamos a ver, como les repito, algunas propiedades que se pueden utilizar en el producto por un escalar. Así que vamos a hacer la siguiente consideración. Fíjense bien, dicen, sean U y V dos vectores, o sea, necesitamos darnos dos vectores para definir estas propiedades. Sean U y V dos vectores y sean S y R dos reales, o sea, dos escalares, ¿sí? Dos números reales o dos escalares. La primera propiedad que se cumple, fíjese bien, la primera propiedad que se cumple es R multiplicado por S veces el vector U, S veces el vector U es lo mismo que R veces el vector U multiplicado por S. ¿Cómo así, profe? Vale, se lo voy a poner así con un ejemplo sencillo para que lo pueda comprender. Supóngase que usted tiene un vector U. Usted imagínese cualquier vector, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si usted quiere determinar esta operación? El triplo del doble del vector U. El triplo del doble del vector U. Entonces, esta propiedad lo que le está asegurando es que usted tiene dos formas de hacer esto. La primera sería así como está descrita, ¿verdad? Usted dibuja dos veces el vector U y después cuando ya tiene ese vector 2U, lo reproduce 3 veces, ¿sí? O lo puede hacer de la siguiente forma. Primero, encontrar el triple de ese vector, o sea, el vector que es 3 veces más grande que U, y después ese triple de reproducirlo 2 veces, hacer 2 réplicas de ese vector. Entonces, esto es lo que me dice la propiedad conmutativa del producto de escalares por un vector. Es conmutativo, ¿ok? Se puede hacer en cualquier orden. Como quien dice, si el profe William me pone a dibujar este vector 2 por 10 U, yo lo puedo hacer de dos formas. O cabal, lo hago así, como quien dice, primero 10 veces el vector U y después 2 veces ese mismo vector. O primero lo puedo hacer 2 veces el vector U y después ese vector 2U 10 veces. ¿Se comprende esa propiedad? ¿Se comprende esa propiedad o hay alguna duda? ¿Se comprende? ¿O hay dudas? ¿Queda clara? ¿Queda clara esa propiedad cómo funciona? Bueno, esto la verdad que a nivel de dibujo las propiedades ya se comienzan a estudiar para pues eh, para estudiar, para reducirnos el trabajo de estar haciendo dibujos, ¿no? Bueno, la siguiente propiedad es que la multiplicación de un vector es distribuible sobre la suma de escalares. Aquí fíjese bien, S y T son dos números reales.
Entonces, si yo tengo la suma de dos números reales multiplicadas por un vector u, es lo mismo que cada número real se multiplique por el vector u. Es decir, S más T, donde S y T son números reales, por un vector U, es lo mismo que multiplicar el vector U por S más el vector T, perdón, el número T por el vector U. Y se lo dice de la siguiente forma: el producto de la suma de dos escalares por un vector es igual a la suma del producto del vector por cada escalar. O sea, si lo quiere ver, es como la propiedad distributiva de los números reales. Similar. No es lo mismo, pero es similar. ¿Ok? Como quien dice, el producto es distribuible sobre la suma. El producto de un vector por un escalar es distribuible sobre la suma. Y por último, tenemos la tercera propiedad. Que dice: la suma de dos vectores es distribuible por el escalar. O de otra forma, el producto de un escalar es distribuible sobre la suma de vectores. O sea, si yo tengo la suma de dos vectores y eso multiplicado por un número R, es lo mismo que cada vector se multiplique por el número R y después de eso obtener su suma. Eso es lo que me trata de decir la propiedad. ¿Ok? Repito, las propiedades en realidad ya nos la hacen la introducción para irnos facilitando ciertos cálculos. Ya no para hacer tanto dibujo, sino que para irnos facilitando el cálculo de algunas operaciones entre vectores. Lo único que sí, pues que tenemos que estar bien seguros de dominar la parte gráfica de los vectores. Entonces, para finiquitar esa parte que es el dominio de los dibujos del vectores como de forma gráfica, vamos a hacer este ejemplo que tengo aquí. Voy a borrar unos dibujos que ya hice y vamos a hacer este ejemplo que está aquí. Dice: gráficamente calcule los resultados de las operaciones con los siguientes vectores. Tenemos el vector 2u, 3w, menos 3w, 1/2 de a, 3 veces el doble del vector u y el vector v multiplicado por la suma de menos 2 más 3. ¿Ok? Entonces, vamos a ver gráficamente cómo sería hacer esto. Y después vamos a utilizar en el siguiente ejemplo las propiedades para ir simplificando todas esas operaciones entre vectores. ¿Ok? Entonces, aliste por favor su material y nos vamos al ejercicio. Esto tiene una gráfica que es la que le voy a mostrar a continuación. Aquí, lo que ya le acaba de aparecer ya son los vectores con los que vamos a trabajar. Entonces, la idea aquí es buscar a partir de esta cuadrícula quiénes son los vectores que necesito dibujar. ¿Ok? Vale. Fíjese bien, ¿cuál era la primera operación que me proponían ahí que yo hiciera? ¿Se recuerdan cuál es? ¿La copiar? Si no, pues demos vuelta atrás y háganme el favor uno de ustedes de copiar esto de aquí para irlo a trabajar ahí en la cuadrícula. Todos los vectores de los que habla aquí, el 2u, el 3w, son estos vectores que están aquí. Entonces, para ello, pues, necesito que copiemos estos elementos, ¿sí? ¿Me avisan cuando ya lo tengan, por favor? En lo que yo tomo un trago de agua. Vaya, ok. Entonces, veamos. En el literal A, me piden encontrar el doble del vector U. Entonces, me voy a mi cuadrícula y voy a comenzar a hacer un análisis. Me piden el doble de este vector, ¿sí? El doble de este vector. Recuerden, ¿qué implicaba
qué implicaba el doble de un vector? ¿Alguien me recuerda qué implicaba el doble de un vector a nivel de dibujo? ¿Qué tenía que hacer para encontrar el doble de ese vector? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuántas veces tenía que dibujar el mismísimo vector U para poder encontrar 2U? Vamos. Vamos. Ajá. ¿Cuántas veces? Ajá, tenía que dibujarlo 2 veces. Muy bien, Andrea. Tengo que dibujarlo 2 veces. Cuando ya me dan una cuadrícula, fíjense bien, cuando ya me dan una cuadrícula es mucho más sencillo que estar haciendo este procedimiento sobre una base lisa, ¿verdad? Así como la pizarra. Porque aquí, fíjense bien, usted ya sabe que un vector, yo puedo crear réplicas de un vector donde sea que a mí me convenga. Entonces, por aquí, si el vector U toma nada más un espacio, el vector 2U tiene que abarcar 2 espacios. O sea, algo así como lo que va a aparecer justamente acá. Mire, ahí tenemos ya el vector 2U. Recuerde que esta es una de las tantas réplicas que yo puedo crear del vector U, del vector 2U, ¿verdad? Yo puedo ponerlo donde a mí se me dé la gana. 2U lo puedo llevar a donde yo quiera. Entonces, la lógica de esto cuando tenemos una cuadrícula, pues es reducirnos el trabajo, ¿verdad? Si aprovechen cuando ya dan una cuadrícula, porque eso pues genera menos trabajo. Ahora bien, hallemos la relación entre la norma de U y la norma del vector 2U. Por aquí, fíjese bien, vamos a hacer la siguiente consideración. El vector U tiene una norma de una unidad. ¿Cuánto es una unidad, profe? No sé, 1 centímetro, 1 decímetro, 1 milímetro, una unidad, ¿ok? Entonces, pregunto, ¿puedo sacar la norma del vector 2U? ¿Puedo sacar la norma del vector 2U a partir de la norma de U? Sí, sí se puede, porque aquí conocemos que la cantidad de veces que tengo que repetir el vector U para crear el vector 2U es 2, ¿verdad? Entonces, la norma del vector 2U sería el valor absoluto de R, donde R es la cantidad de veces que repito el vector, multiplicado por la norma del vector U. O sea, la norma de U, que al final y al cabo, ¿cuánto es la norma de U? Es 1, ¿verdad? Entonces, la norma del vector 2U sería valor absoluto de 2 es 2 por la norma del vector U, que es de una unidad. Quiere decir que la norma de 2U es 2. ¿Ok? Y ahí estamos utilizando la relación entre la norma y la cantidad R de veces que se repite un vector. ¿Ok? ¿Qué otra operación me permitían, querían que encontráramos? ¿Qué otra operación querían que encontráramos en el ejercicio? Ah, muy bien. Aquí tengo ya. Muy bien. Me pedían encontrar el vector 3W. O sea, primero me voy a mi cuadrícula y voy a observar quién es el vector W. Aquí, mire, según mi cuadrícula, este es. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántas veces tengo que dibujar el vector W para poder crear el vector 3W? ¿Cuántas veces tendrían que ser? Creo que la respuesta cae por su propio peso, ¿verdad? Y justamente así como lo expresan Paola y Andrea, tendría que ser 3 veces. Entonces, ¿dónde pongo ese 3 veces W? No importa, colóquelo donde usted quiera. Si usted quiere, lo coloca aquí a la par de W, no hay ningún problema. Entonces, aquí fíjese bien. El vector W abarca un espacio, ¿ok? Es un vector unitario, llamémoslo así. Entonces, el vector 3W tendrá que abarcar 3 espacios. O sea, este de aquí. Recuerde, este que estoy colocando a la par es una de las tantas réplicas que existen del vector 3W. ¿Y dónde estará otra réplica? Donde usted quiera la puede poner.
¿sí? Si usted quiere poner aquí a la par otra réplica del vector 3W, lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, si se da cuenta, es mucho más fácil cuando tenemos una cuadrícula. Nos quitamos el trabajo del compás. Ahora, establezcamos una relación entre la norma del vector 3W y la norma del vector W. Primero, fíjese bien, ¿cuál es la norma del vector W? Vale, aquí se las voy a definir. La norma del vector W es 1. ¿Ok? Y la cantidad R de veces que se está repitiendo el vector 3W es 3. O mejor dicho, la cantidad de veces que tengo que repetir W para hacerlo encajar en 3W son 3. Ok, entonces, con esta información, ¿puedo determinar la norma del vector 3W? Sí, es suficiente información. Entonces, la norma del vector 3W es el valor absoluto del número R, que es la cantidad de veces que repito el vector más pequeño, si usted lo quiere ver así, por la norma de ese vector más pequeño, que en el caso la norma de W es 1, ¿verdad? Es 1. Entonces tengo valor absoluto de 3, es 3. Entonces, quiero ver. Aquí lo que sucede, Andreita, para hacerte esa aclaración, es que R no siempre es 2. R va a depender de cuántas veces se repite ese vector. O sea, en este caso, para nosotros R es 3. Si me dijeran 2 veces el vector W, entonces así, ahí sí, R es 2. Entonces, no sé si queda más claro, Andrea. Sí, ok, va. Entonces aquí tenemos, fíjese bien, 3, el valor absoluto de R, que es 3, multiplicado por 1, que es 1. Entonces la norma del vector 3W es 3. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra operación me pedían determinar? ¿Qué otra operación me pedían determinar? ¿Qué otra operación me pedían? Ah, aquí tengo, ¿eh? Me pedían determinar menos 3W. Vale, lo voy a escribir por acá. Menos 3W. Hagámonos unas preguntas. Fíjese bien. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que le va a hacer este número negativo al vector? ¿Qué es lo primero? Habíamos dicho, ¿verdad? Que cuando tenemos un negativo, le cambia de sentido. Eso va a ser lo primero, así como lo dice Marcelo, que está perfecto. Entonces, si el vector W, que es el vector base, apunta hacia allá, su opuesto va a apuntar hacia abajo, ¿verdad? Entonces, podríamos hacerlo así. Este sería el opuesto del vector W. ¿Ok? Entonces, este sería menos W. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuántas veces tengo que repetir el vector menos W para poder encontrar menos 3W? Lo tengo que repetir 3 veces, ¿sí? Lo tengo que repetir 3 veces. Como un vector, yo puedo crear réplicas del mismo vector donde yo quiera, entonces menos 3W yo lo voy a dejar pegadito acá. Mire, ahí tengo 2, aquí sería la tercera. ¿Ok? Entonces, este sería menos 3W. Y se puede establecer una relación entre la norma del vector W y la norma del vector menos 3W. Sí se puede. Fíjese bien, ya sabemos de primera mano que la norma del vector W, sabemos que su norma es de una unidad. Sabemos que la cantidad de veces que se debe repetir el vector menos W a lo largo de la línea de acción de W es 3, ¿sí? Es 3. Menos 3. Menos 3. Entonces, para poder sacar la norma de este vector menos 3W, ¿qué hacemos? La norma de este vector, observe, va a ser igual al valor absoluto del número R, valor absoluto de menos 3.
multiplicado por la norma del vector W, o sea, por 1. Aquí le vamos a poner por 1. ¿Ok? Valor absoluto de menos 3 es 3. Multiplicado por 1, eso es 3. ¿Ok? Entonces, no importa si el vector apunta en dirección opuesta. Su norma siempre es positiva. La norma de un vector nunca, nunca, nunca es negativa. ¿Ok? Nunca es negativa la norma de un vector. Eso es lo que trata de decirle. Mire, aquí 3W, ahí el R es positivo. Y en menos 3W, ahí R es negativo. Pero el módulo del vector, módulo o norma, siempre es el mismo, ¿verdad? Entonces, permítame. Ahí está. Hay disculpas del caso. Entonces, eso es lo que me trata de decir esto, ¿ok? Sea que el número R sea positivo o negativo, la norma del vector siempre es positiva. A lo sumo es 0, pero nunca es negativo, ¿ok? Vale. ¿Qué otra me pedían determinar? ¿Cuál otra operación me pedían determinar? ¿Cuál otra operación me pedían determinar? Ah, muy bien. Un cuarto no era un medio. ¿Era un cuarto? Si hay un cuarto no hay problema. Solo que me parece raro que aquí no tengo marcado el vector, ese vector del cual hablamos ahí. Ajá, un medio del vector no era B o A. Lo vamos a corroborar. Voy a irme aquí a la diapositiva. Sería un medio del vector A. ¿Sí? Un medio del vector A. O sea, aquí tengo el vector A. Mire. Aquí tengo el vector A. Entonces yo quiero la mitad de ese, pero yo no tengo ni regla ni compás. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer en ese caso? Bueno, aquí, fíjense bien, ayer, eso es lo bueno de que uno, bueno, pues uno siempre tiene que buscar aprender, ¿verdad? Hay ciertas cosas que uno cree que son básicas y uno cree que las domina, pero que en realidad siempre hay algo nuevo que dominar. Le voy a contar. Ayer yo estaba en una clase, estoy sacando por ahí mi diplomado y estaba muy interesante. Y nos hacían hincapié en la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes que los egipcios podían medir un pedazo de cuerda? ¿Cómo lo podían dividir en n partes iguales? Por ejemplo, un pedazo de cuerda, ¿cómo lo podíamos dividir en 7 partes iguales si en ese entendido no hay regla ni nada? O sea, no había regla en ese momento. Porque usted a lo mejor hoy, ¿verdad? Con el avance científico y tecnológico, usted pudiera decir, ah, no, hombre, profe, yo, mire, le pongo la regla, veo cuánto me da, divido entre 7 y ya de ahí voy marcando. Ajá, esa respuesta está muy bien. Pero ¿y antes cómo lo hacía? ¿Y por qué lo estoy relacionando con lo que tenemos aquí? Bien, la respuesta es la siguiente. No había regla, pero habían ladrillos. Entonces, aunque usted no lo crea, eso de tener ladrillos, de tener los ladrillos, fue la respuesta clave para poder dividir un segmento en n partes iguales, que viene a ser un problema equivalente a dividir un vector en ciertas partes iguales. Cuando nosotros tenemos un conjunto de paralelas que están equidistantes, por ejemplo aquí, esta es una paralela, ¿sí? Esta es una paralela, esta es otra paralela, esta es otra paralela, ¿sí? Y en sí todas esas son paralelas y que están equidistantes, es decir, la misma distancia que hay entre la paralela 1 y la paralela 2 es la misma distancia que hay de la paralela 2 a la paralela 3. Entonces, hagamos esa consideración. Entonces venían los egipcios y decían, bueno, ¿cómo podemos cortar un cordel en 3 partes iguales? Vale, la respuesta es la siguiente. Ellos sobre una pared con ladrillos, donde los ladrillos se veía que habían paralelas, si no me cree, pues fíjese ahí en los ladrillos de su casa cómo van pegados.
¿sí? Siempre van trazando algunas paralelas. Entonces ellos decían, bueno, vamos a colocar sobre dicha pared el cordel, ¿sí? Vamos a colocar sobre dicha pared el cordel y hacían esto. Imagínense de que este es el cordel que queremos dividir. Lo voy a poner acá. Voy a cambiar de color. Este es el cordel que queremos dividir. Entonces lo ponían sobre la pared desde un extremo al otro y ellos decían, cada una de estas partecitas, esta partecita de acá hasta esta partecita de acá, miden exactamente lo mismo. Mire, desde aquí hasta acá, miden lo mismo. Y desde aquí hasta esta otra parte de acá, hasta esta otra parte de acá, deben de medir exactamente lo mismo. Entonces, algo así sucede con los vectores. Algo así sucede con los... Lógicamente, pues aquí lo único, ¿verdad? Lo único que habría que tener en cuenta es que yo aquí no he dibujado bien las paralelas, ¿verdad? Hay una que me quedó más lejos, hay otra que me quedó más cerca, etcétera. Lo que yo quiero que usted vea es la practicidad de eso. Póngase que hay un cordel y lo quiere dividir en 3 partes iguales. Entonces, póngalo en un sistema de paralelas y observe. Ahí, si lo quiere dividir en 3 partes iguales, lo pone sobre 3 paralelas. ¿Ok? Algo así, mire, la primera paralela, la segunda paralela, la tercera paralela, la cuarta paralela. Lo pone sobre n más 1 paralelas y los que queden atravesando estas paralelas son las partes iguales. Es decir, esta parte de acá es igual a esta parte de acá y es igual a esta parte de acá. Mire, sin regla. Entonces algo así, le repito, sucede con los vectores. Si yo quiero la mitad de este vector, lo voy a poner en un sistema de 3 paralelas. Una paralela, 2 paralelas. Lógicamente teniendo en cuenta que las paralelas están equidistantes, ¿verdad? Aquí, 3 paralelas. Entonces, ¿cuál será la mitad del vector A? La mitad del vector A, pues es simple y sencillamente la de acá, mire, la que va desde acá hasta acá. No sé si me logra captar la idea o no lo he explicado bien. ¿Me logra captar la idea? Entonces, un vector que vaya desde aquí hasta acá, va a medir la mitad del vector A. O mejor dicho, en otras palabras, ya sería un medio del vector A. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos la mitad del vector A sin la necesidad de utilizar ni regla ni compás. Solo un sistema de paralelas. Y si lo quisiéramos en 3 partes, si yo quisiera partir ese vector en 3 partes, ¿cuántas paralelas debería de poner equidistantes? Quien dice, ponga su cinta de amarrar zapatos y lo pone sobre 4 paralelas, de un extremo al otro, y ahí donde vayan cortando, pues esas son las partes iguales, ¿verdad? No sé si me doy a entender o hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? Daniel, ¿habrá alguna duda? Catherine, Isela, Scarlett, ¿hay alguna duda? Ok. Entonces ahí tienen esa técnica, ¿verdad? Que ocupaban, imagínense, hace muchos años, cuando no había tantas, o sea, lo único que había pues era el medio ambiente, ¿verdad? Así medían los antiguos egipcios y los griegos. Ok, entonces aquí ya determinamos un medio del vector A. ¿Qué otra operación me pedían de... aquí no hemos hecho algo. Fíjense bien. Aquí lo que hemos omitido es la relación entre las normas del vector A y del vector un medio de A. Vamos a ver, ¿será que podemos sacar la norma del vector A? ¿Será que la podemos conocer? Sí, sí la podemos conocer. Observe bien. Aquí, cada cuadrito representa una unidad. Entonces, si vemos en esto un triángulo, yo tendría aquí 2 unidades, ¿sí? 2 unidades en horizontal y 2 unidades en vertical. Entonces, la tercera longitud
de este triángulo por ser rectángulo, porque aquí estamos en cuadraditos de unidad 1, ¿sí? Cuadraditos de unidad 1. La tercera longitud de este triángulo equivale a la norma del vector, es decir, la norma de A. Entonces, si usted le aplica ese teorema famoso, que no es de Pitágoras, por cierto, que ayer lo descubrí que no fue Pitágoras quien descubrió esto, ¿qué saldría? ¿Cuánto valdría la norma del vector A? ¿Cuánto valdría la norma del vector A? Valdría raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Y eso es 8. Pero la raíz cuadrada de 8 se puede expresar como 2 veces la raíz de 2. Quiere decir que la norma del vector A es 2 raíz de 2. Si conozco la norma del vector A y ya sé cuántas veces cabe el vector A en el vector 2A, en el vector 1 medio de A, entonces ya puedo conocer la norma del más pequeño. Aquí, ¿cuánto valdría R en esta relación que tenemos aquí? ¿Cuánto valdría el número R que me lleva a construir el vector A? Vale 1 medio, ¿sí? Aquí R es 1 medio. Entonces, la norma, fíjense bien, la norma o módulo del vector 1 medio de A, 1 medio de A, es igual ¿a qué? A R, donde R es la cantidad de veces que incremento o disminuyo el vector, que en este caso es 1 medio, ¿verdad? 1 medio por la norma del vector A. ¿Cuál es la norma de A? Es 2 raíz de 2. Entonces aquí tendríamos 1 medio por 2 raíz de 2. ¿Ok? Si usted se fija, aquí hay un 2 y este 2 se pueden cancelar. Entonces, la norma del vector 1 medio de A es simple y sencillamente raíz de 2. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O hay dudas con respecto a eso? ¿Hay dudas o queda claro? Sí sabemos cómo determinar la relación entre un vector y su respectivo múltiplo, ¿sí? Vaya, por ejemplo, ¿cómo podríamos estimar gráficamente el siguiente vector? 4 veces el vector v. 4 veces el vector v. Bueno, para estimar gráficamente quién es el vector 4 veces v, tomamos la misma inclinación del vector b y lo reproducimos ¿cuántas veces? Lo reproducimos 4 veces, ¿verdad? Ahí ya llevo 3. Por aquí ya sería 4 veces el vector v, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que cuando tiene una cuadrícula es mucho más fácil trabajar pues esto de incrementar o disminuir vectores. ¿Ok? ¿Pedían alguna otra operación? ¿Alguna otra operación que pidieran ahí? ¿Alguna otra operación que pidieran determinar en el ejercicio? Quiero ver, me parece que pedían determinar 3 veces el vector 2u, o sea, 3 veces este vector. Vaya, 2u ya lo conozco, ¿sí? Ya lo conocemos, ya lo tenemos aquí dibujado. ¿Cuántas veces tengo que replicar ese vector 2u para obtener el vector 3 veces 2u? ¿Cuántas veces más tendría que replicar 2u? ¿Cuántas veces más tendría que replicar el vector 2u para poder conocer 3 veces 2u? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas veces más lo tendría que replicar el vector 2u para obtener 3 veces 2u? Muy bien. Lo tengo que replicar 3 veces, ¿verdad? 3 veces el vector 2u. Entonces, como recuerde que los vectores tienen la ventaja que usted los puede ir reproduciendo a donde usted los necesite. Fíjense bien, aquí lo tengo una vez. Aquí serían 2 veces. Aquí serían ya 3 veces.
Va, ok. Entonces, este sería el vector 3 veces el doble de U. O, lo que es equivalente, 6 veces el vector U. 6 veces el vector U. Vale. Le voy a dejar un pequeño reto. ¿Puede determinar usted cuál sería la norma de este vector? ¿Puede determinar cuál sería la norma de 6 veces U? Trátelo de hacer. Trátelo de hacer en lo que yo pues ya voy a regresar. Tómele una captura de pantalla en este momento y trátelo de hacer, porque después de que deje de compartir pantalla se van a borrar todos los dibujitos que ya hice y pues vamos a perder cierta información. Igual va a quedar en la grabación, pero trate de tomarle captura de pantalla. Ok, dejo de compartir y voy a poner en pausa la grabación. Ya regreso. Bien, listo, ya estamos por acá. Entonces, no sé si hicieron ahí lo que les había sugerido, ¿verdad? Si llegaron a que la norma del vector 6 veces U es 6 unidades, lo hicieron muy bien. Me pedían, en ese ejercicio nos pedían determinar una última operación, ¿verdad? Que es menos 2 más 3 por V, donde V es un vector, ¿verdad? Entonces la voy a anotar por aquí y vamos a tratar de desarrollarla gráficamente. Menos 2 más 3 multiplicado por el vector V, ¿sí? Eso es lo que me pedí. Por las propiedades del producto escalar, esto es, fíjese bien, el vector lo puedo distribuir sobre los escalares. Es decir, el vector B por menos 2 sería menos 2 veces el vector V. V es la palabra, es lo correcto, no es B, es V. A mí siempre se me olvida. Lo siguiente sería V multiplicado por 3 sería más 3 veces el vector V. 3 veces el vector V. Ok, gráficamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Gráficamente, fíjese bien, lo primero que yo tendría que hacer es buscar menos 2V. Entonces voy a ver aquí en mi cuadrícula, ¿quién es el vector V? Es este. Entonces, menos 2V sería un vector algo así. Vamos a ver. Aquí este espacio que está más liberado. Aquí está más liberado. Menos 2 veces el vector V sería este. ¿Sí? Este sería menos 2V. Apunta en dirección contraria y tiene el doble de su magnitud, ¿verdad? Y son paralelos. Entonces, este sería menos 2 veces el vector U. ¿Quién sería gráficamente 3 veces el vector B? ¿Quién sería gráficamente el vector 3 veces V? Bueno, gráficamente sería un vector que tiene, que abarca 3 espacios así en diagonal, ¿verdad? 3 espacios en diagonal. Entonces sería 1, 2, 3. Este vector azul que estoy colocando ahí es 3 veces el vector V. Ajá. Y ahora, ¿cómo lo sumo? Aquí es donde ya viene lo maravilloso del álgebra de vectores. Del álgebra, de estas propiedades del escalar por un vector. Si usted trata de aplicarle alguno de los métodos que ya conocimos, se va a topar con que no hay cierto ángulo para transportar paralelas. Entonces, le sale mejor determinarlo algebraicamente. Menos 2 más 3, ¿cuánto es? Eso es menos, no, perdón, menos 2 más 3, eso es 1, ¿verdad? 1, V. O sea, que la suma algebraica o la suma algebraica de menos 2V más 3V me va a dar única y exclusivamente un vector V. O sea que gráficamente yo me estoy refiriendo a nada más el vector que va desde aquí hasta acá. Esa es la resultante. Entonces, en este contexto, hay ciertas operaciones entre vectores
que ya determinarla gráficamente ya es todo un lío. Ya no nos sirve el método gráfico, ya no nos funciona para nada ni la regla ni el compás. Muy bonito y todo eso de hacerlo con compás, pero ya no se puede. Ya hay cosas que las necesitamos tener una base algebraica para poderlas desarrollar. Es ahí donde viene el uso de las propiedades, y para demostrar la utilidad de las propiedades, vamos a la siguiente serie de ejercicios que vienen planteados aquí en la diapositiva. Fíjense bien. Son estos que están aquí. Voy a borrar esto y observe bien. Aquí tengo un par de ejemplos de cómo de una serie de operaciones entre vectores que si los buscamos hacer de forma gráfica, nos vamos a perder. Me voy a perder yo, los voy a perder a ustedes y muy posiblemente a todo pues quien vea este video. Entonces, en este contexto ya es más útil tener alguna estructura algebraica sobre los vectores que me defina operaciones. Es decir, que me diga, cuando tenés este vector y este otro vector y los dos pues los dos sean, por decirlo así, semejantes, la verdad no es lo correcto, pero lo vamos a pensar así un momento. Entonces, hace esto teóricamente porque te va a resultar mucho más sencillo que estarlo dibujando. Entonces, ese es el objetivo de la siguiente parte. Ver cómo estas propiedades no solamente funcionan gráficamente, sino que funcionan a nivel analítico. Entonces, para desarrollarlas, fíjese bien, voy a escribir en este momento en la pizarra la operación que me piden determinar y vamos a simplificar estos resultados, ¿ok? Voy a dejar de compartir pantalla. No, primero voy a anotar en la pizarra qué es lo que necesitamos determinar y ya en un momento les vuelvo a... ¿Me escuchan aún? Porque acabo de desconectar el auricular. ¿Me confirman si me escuchan aún? Sí, profe, se logra escuchar. Vale, perfecto. Vale, hoy sí. Dejo de compartir pantalla y nos enfocamos aquí en la pizarra. Ok. Vale, fíjense bien. ¿Qué pasaría si me dieran esta operación y me dijeran, estos son los vectores U y W que pretendemos que encontres el resultado de toda esta operación? Este es U, ¿sí? Y este es el vector W. Entonces, me dice, determine toda esta operación. No voy a terminar. No voy a terminar porque implicaría primero
ir dibujando lo que significa cada una de estas operaciones. Y después de todo eso, pues tratar de ver de qué forma encontrar todo este resultado. Entonces aquí, como les decía, donde nos funciona de maravilla las propiedades de los vectores. Primera propiedad que podemos aplicar, fíjense bien. Un vector multiplicando a una suma de escalares. ¿Qué podemos hacer? El vector lo podemos distribuir sobre la suma. O sea, fíjense bien, el vector 2u multiplicado por 5 y el vector 2u multiplicado por menos 2. ¿Ves? Y esto es algo que usted ya lo maneja. 2u multiplicado por 5, eso tendrá 10 veces el vector u. 10 veces el vector u. Luego, 2u multiplicado por menos 2, ¿cuánto sería? Menos 4 veces el vector u. ¿Ok? Siguiente, más 3w. No hay ninguna operación, entonces solo no va. Como que si usted estuviera trabajando con el álgebra. Siguiente, menos 4 multiplicado por u. Recuerde que aquí tenemos un escalar que multiplica a una suma de vectores. Entonces tendríamos 4 por u y 4 multiplicado por menos un medio de w. Entonces tendríamos menos 4 por u, menos 4u, ¿sí? Menos 4u. Menos por más, menos, ¿sí? Menos 4 medios de W, pero 4 medios es 2. Entonces, simple y sencillamente coloquemos 2 veces W. ¿Ok? Ahora, como que si estuviéramos trabajando con términos semejantes. 10u menos 4u menos estos otros 4u. ¿Cuánto le da? Compártame ahí esa simplificación en su chat. 10u menos 4u menos estos otros 4u. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto sería? Vamos, compártamelo ahí en su chat. 10 veces el vector u menos 4 veces el vector u menos otras 4 veces el vector u. 10 menos 4, 6. 6 menos 4, 2. Entonces, aquí yo simple y sencillamente tengo 2u, ¿sí? 2u. Luego, ¿qué pasa con las operaciones entre el vector W? Simplifique. Fíjense bien. 3 veces el vector W menos 2 veces el vector W, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ah, muy bien. Nada más ni nada menos que solamente el vector W. ¿Verdad? Entonces tendríamos más W. Más W. O sea, William y usted, en vez de hacer toda esta operación en la cuadrícula, mejor simplifíquela primero y hoy sí, si quiere, si le da el tiempo, ya con estos vectores que tenemos acá, sí ya podemos encontrar gráficamente esta operación. 2 veces el vector u sería aquí, miren, si ya lo quiere hacer, ya con ganas se hace, ¿verdad? Con ganas se hace. 2 veces el vector u sería aquí, acá otra vez. Entonces aquí tendríamos 2 veces el vector. Vamos a poner aquí 2u, 2u, y el vector W ya está aquí. Método del paralelogramo, ¿verdad? Trazan aquí las paralelas. Traza aquí la paralela, luego traza aquí la otra paralela
A mí no me han quedado tan paralelas, pero a usted le van a quedar más paralelas. Tira el vector que va desde el punto donde están anclados ambos hasta donde se cortan las paralelas y listo, ¿verdad? Este vector que está acá sería la resultante de hacer toda esta operación gráficamente. ¿Ok? Entonces, en conclusión, cuando yo tengo este tipo de operaciones y todavía me lo piden determinarlo de forma gráfica, aplico las propiedades de los vectores, llego a un resultado más pequeño y dibujo. Si ese resultado es más pequeño, me sale mejor que estar haciendo todo eso. ¿Estamos claros ahí o hay dudas? ¿Estamos claros ahí o hay dudas? Vamos a ver, voy a conectar el auricular. Bien, entonces vamos. ¿Aún no? ¿No se escucha? Ah, vaya. Pero me imagino que se escucha bien bajito, entonces permítanme. Vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Bueno, hoy sí ya se ve que. Vaya, entonces les decía, lo repito. Vamos a ver qué sucede con esta operación. ¿Qué pasa si me definen dos vectores y me dicen que gráficamente determine el resultado de esto? Ah, yo ya no voy a hacer, ya no voy a crear todo ese montón de líneas, porque eso ya no es funcional a este punto. Mejor voy a aplicar propiedades que ya conocemos, ¿sí? Estas tres primeras propiedades que ya conocemos, y cuando ya tenga un resultado más simplificado, entonces voy a dibujar lo que me están pidiendo. No me voy a gastar todo mi tiempo en primero estar determinando la suma de menos 2u con b gráficamente, ni después restarles otro. No, primero simplifico y después dibujo. Hagamos ese segundo ejemplo. Voy a dejar de compartir. Ah, no, primero voy a copiar. Voy a copiar ahí y vamos a ver a qué llegamos. ¿Me confirma si me puede? Así, ahí ya vi que el microfonito se está moviendo. A ver, sería 3 veces menos 2u más v menos 2 por 3u menos 4. Ok, listo. Dejamos de compartir pantalla y nos fijamos aquí en la. Ahí. Bye.
Primero, aplico propiedades. Identifico. Aquí tengo un escalar multiplicando a una suma de dos vectores. Entonces, el escalar es distribuible sobre la suma de los vectores. Entonces, ¿qué tendríamos en primer lugar? Tendríamos 3 menos 2 menos 6. ¿Ok? Siguiente. 3 por el vector v es 3 veces el vector u. ¿Ok? Siguiente. Lo mismo, tenemos el mismo caso. Un escalar multiplicando a una resta de vectores. Recuerde que la resta es una suma. La resta de dos vectores en realidad es una suma, pero con el opuesto. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, podemos aplicar las propiedades sin ningún problema. Menos 2 por menos 3u y lo mismo, menos 2 por menos 4u. Entonces tendríamos menos 2 por 3u sería menos 6u. Siguiente, menos por menos es más. ¿Quién dijo eso? Un día lo vamos a ver. 2 por 4 es 8, entonces tendríamos 8 veces u. ¿Sí? Continuamos simplificando. Por aquí tendríamos menos 6, menos 6, menos 12, ¿verdad? Menos 12 veces el vector u. Cualquiera que me lo estén definiendo como u, ¿verdad? Y 3 veces el vector v, más 8 veces el vector v, ¿cuánto sería? 11, ¿verdad? 11 veces el vector v. 11 veces el vector v. Si usted es más detallista, puede ordenar esto. Puede poner el 11v acá y le pone menos 12v aquí. Y si aún es más detallista, lo va a escribir como 11 veces el vector v más el opuesto del vector, más el 12 veces el opuesto del vector u. ¿Ok? Entonces, ya es mucho más sencillo dibujar esto que dibujar, ir haciendo los dibujos de todas estas operaciones. Le va a salir mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya cómo podemos utilizar esas propiedades de la multiplicación de un vector por un escalar para simplificar algunos resultados. ¿Ok? ¿Ha quedado claro o hay dudas? ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? Si a alguien no le ha quedado claro, pues puede escribirlo en el chat, ¿verdad? Bien, voy a detener la grabación y vamos a proceder a hacer unos ejercicios.